Mi marido medio italiano, medio danés. Mi hija italiana, mi hijo aragonés. Y yo, baño de pura cepa. Y ahora todos vivimos en Noruega. Soy Eva Gale y me encanta mi nuevo hogar. ¿Eva? Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí te veo Bien. con toda tu familia. Sí, aquí está mi marido Mirko, Hola, hola, mi hija encantado. Lara y mi hijo Iker. Hola, hola. ¿Eres aragonesa? Sí, de Zaragoza, del barrio de Vado del Rey. Mirko, este nombre muy aragonés no es. No, de hecho soy italiano de madre danesa. ¿Cómo os conocisteis vosotros? En Italia. En Italia, sí, en Imperia. Estudié enfermería en la Universidad de Zaragoza. Me fui a Italia con unas amigas a trabajar. En teoría íbamos a estar 2 años, pero se alargó la cosa. Y ahora estáis viviendo en Noruega. Estamos en Stavanger. Vivimos aquí desde hace 4 años. Es una ciudad de 130-140.000 habitantes. Estoy viendo que llevas una cinta del pilar Sí, claro. en la espalda. Claro. Serás italiano de madre danesa, pero algo de tu sí, corazoncito ya sí. es aragonés. Sí, me encanta Zaragoza, sí. Oye chicos, ¿y dónde estamos? Esto es muy bonito. Pues esto es la Gamle Stavanger, es el centro histórico de Stavanger, que son unas 173 casas de madera, la mayoría blancas. Es el centro histórico con casas de madera mejor conservado del norte de Europa. En estas casas vivían los pescadores. Las sardinas han sido el motor económico de Stavanger hasta que nos descubrieron el petróleo. Vende mejor el petróleo que las sardinas. Estoy viendo que hay como decoración navideña en algunas de las casas. Cuando pasa la Navidad, como todavía es oscuro, mantienen un poco esa luz. Tenemos muy pocas horas de luz. Pero sin embargo en verano tenemos 3 horas de noche. Hay un momento en el que no ves la noche, o sea, la noche es un poco tenue, ¿sabes? El primer verano me activaba, a las 12 el sol entraba por la ventana y yo, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Eso que hay en la ventana qué es? ¿El qué es? Sladrespel. Ah, vale. Sladre es como curiosear. La persona que está dentro de la casa se pone detrás de la ventana sin que la vean, entonces mira hacia un espejo y ve un lado y mira al otro espejo y ve el otro lado. Ah, o sea, es para cotillear, vamos. Sí, un poquito sí. Eva, Sí. nos están entrando muchas ganas de ver la ciudad y ver la zona en la que vives. Pues venga. Chicos, nos llevamos a vuestra madre, pero os la devolveremos, prometido. Pasarlo bien y aprovechar de Stavanger. Hasta luego, adiós. Eva, ¿dónde estamos? ¿A dónde nos está llevando el viento? Pues estamos en Eiganes, es un barrio cerca del centro de Stavanger y estos jardines que veis aquí no son parte del bosque o de un jardín normal de Stavanger, sino parte de esta casa. Es el Palacio Ledol, construido por Jacob Kjelland, un negociante de madera muy rico para hacer fiestas y recibimientos. Y tiene la particularidad de ser la residencia oficial de los reyes de Noruega en Stavanger. ¿Y la podemos ver? Nos está esperando Einar, que nos va a enseñar la casa por dentro. Hello, Hi. welcome. Encantado. Welcome. Einar es el guardián de la casa. Esta planta de abajo son las dependencias reales. Este es el salón. Esta mesa tiene una brújula. ¿Y eso por qué? Usaban la mesa en los barcos, así mientras cenaban pues no dejaban de trabajar. Esta es una de las habitaciones que es de los príncipes. ¿Hacia aquí tienen que dormir Hakon y Mette-Marit? When the Crown Prince had a wife, we had to put in an extra bed. Ya decía yo, si no iban a dormir muy apretados, ¿no? La habitación de los reyes, fíjate, la reina Sonia estuvo aquí en el 2007 y la reina Sonia y el rey Harald estuvieron aquí en el 2001. ¿Es cómoda? Pues sí, parece cómoda. Está bien, Así no se la arrugues, por favor, a los reyes. Mira, te voy a contar que tenían una particularidad aquí. En ¿Qué? este mueble no son cajoncitos, sino que es un ¿Esto es un váter? váter. ¿Qué hacen sus reales necesidades? Supongo que ahora no. Einar, No, we made modern restrooms behind that wall. ¿qué encontramos arriba, Eva? Pues son las habitaciones dedicadas a las fiestas, a las recepciones. This is the biggest room for giving parties. There can be approximately 40 people. ¿Esto de aquí es una Es estatua? una estufa. Ahora es eléctrica, pero antes lo que hacían es que si metían mucha madera dentro se iluminaban los ojos. Ahora está caliente, muy caliente. Con las manitas frías. That's a real door. This is just a fake door. Es una puerta falsa. Es solamente para hacer la simetría. ¿Les importa mucho a los noruegos la estética de las casas? Pues sí, de hecho esta habitación se llama la habitación amarilla y tiene las cortinas amarillas y los muebles de color amarillo. La habitación del balcón es la habitación roja. Además tiene una particularidad, este balcón es el balcón más antiguo de Noruega, es pequeño, pero los noruegos dicen que es suficiente para el rey y la reina, del 1799-1803. ¿Estás a salvo ahí arriba? Yo me fío. ¿Resistente o no? Me tengo aquí. Aguanta, aguanta.
Eva, nos hemos alejado un poquito del centro. Sí, estamos a 15 minutos en coche del centro. Os quería contar que, así como Noruega la conocéis por el petróleo, por la pesca y el turismo, pues ya que Noruega tiene tantos campos y tantos bosques, podemos encontrar también algunas granjas. Y entonces estamos en una de ellas. La particularidad de esta granja es que es parte del ayuntamiento y se dedica más a reinserción social, por eso es pequeñita y hace pues diferentes actividades. Mira quién tenemos aquí. Hola, encantado. ¿Quién es él? Preséntanoslo. This is Misty. She's an American miniature horse and also a therapy horse. Especially kids have some difficulties attending school. Vaya ojazos, ¿no? Son azules, como noruegos. Quizá le puedes ayudar, le puedes echar una mano. Ja, det kan jeg. Eva la granjera. Soy súper granjera yo. ¿Te gustan a ti los animales? A mí sí, a mí me encantan. Yo tengo un hámster. Ah, bueno. Pues estamos yendo a ver los cerdos y las ovejas con Hela. ¿Tú exactamente qué eres? ¿Eres granjera? ¿Eeres terapeuta? I'm actually a teacher. Ser profesora como tú en un país como Noruega es un buen trabajo, está bien pagado. Around the same as I would in a normal job at a school. 50.000 euros anuales. Son cerdos peludos. Vienen con el abrigo puesto. Ahora viendo estos cerdos, igual echas un poco más de menos el jamón de Teruel, Eva. Hombre, yo los toco con los guantes, ¿sabes? Porque aquí estamos hablando del jamón y a ver si ellos quieren saber cómo sabe una mano aragonesa. Te están diciendo algo ellos, te dicen. Jamón, jamón. Here's the stables where we have the sheep. Huele muy bien por aquí, Eva. Hombre, esto es la vida del campo. ¿Cómo se nota que tienes un hámster, eh? Soy la reina de los animales, soy como Blancanieves. Hay una ahí en la puerta que es como pelirroja. Las marcan para hacer lana y sobre todo, como aquí hace mucho frío, en los asientos hay siempre pieles de oveja para mantener el culito caliente. Encima, lo bueno que tiene esta granja es que hay una tienda para comprar los productos que hacen aquí. ¿Tienes que hacer la compra? Unos yogurcicos. Ese es el que yo quiero. ¿De qué es? Es yogur natural. ¿De qué animal? Pone leche. Perfecto. Yo creo que es de oveja. Te veo muy convencida. Sí. ¿Cuánto cuesta este yogur? Unos 3,5 euros. Yo quería comprar un poquito de pan porque... ¿Pan también? Mira, este tiene muy buena pinta, ¿eh? El pan blanco lo usan solamente para fiestas. O sea, el pan típico de España lo usan solo para los días festivos y tal, porque es menos saludable. ¿Y cuánto te ha costado ese pan? 63 coronas, o sea, 6 euros. ¿6 euros Sí. ese pan? Al mes, una compra semanal para los 4, ¿cuánto te sale? 1.000 euros, puede ser. Lo que sí que es verdad que en Noruega los sueldos también son más altos. Sí. Una enfermera como tú aquí en Noruega, ¿cuánto cobran más o menos? Pues al mes 3.400. El Estado noruego te asegura el que tu sueldo te dé para vivir. Genial. Ahora que ya has hecho la compra, solo te falta pagar. Pues venga. Nos ha echado el día encima, Eva. Sí, vamos a casa de mi amiga que hace punto y entonces hace los jerseys típicos noruegos, que son los Marius. Aquí todo el mundo vive en casas, no existen los pisos. Sí que existen los pisos, pero es más normal vivir en casas divididas en dos. Por ejemplo, ella tiene la parte de arriba y la parte de abajo es de otra persona. Se llaman Tomansbolig. Una casa sola es Enebolig y Rekehus son adosados. Hola. Ay, nej, det var Elise. Ja, undskyld. Te has equivocado y has llamado a la vecina. Esa no era tu amiga, ¿no? Y seguro que vienes mucho tú a hacer clase de punto que no sabes el timbre. Lo llamo. Ilse. Está bueno. ¿Cada cuánto vienes a casa de tu amiga a hacer Pues punto? intento venir una vez al mes, pues eso, cuando tengo tiempo. Yo me vengo aquí, saco mi labor y ella pues hace la suya. Y entonces si tengo alguna duda, pues ella me va explicando. Ya. Me echa la bronca porque me dice que si todavía es el jersey que le estaba haciendo a Mirko el año pasado. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Pues desde octubre. Madre mía, pero tantos meses. Ilse, ¿cuánto tiempo tardas tú en hacer un jersey? Cirka 3 uker, hvis jeg har god tid å strekke. Mira, este es el jersey típico de Noruega, son los Marius Monster. Monster es dibujo y esto se llama un Mariusgenser. Este es el típico y ella lo ha hecho este para su marido y este para ella. No te he enseñado que tiene un montón de lanas. Todo un cajón. Ella se las divide por colores, Ah, no, por texturas. 2 cajones. Ahí tiene más. Sí. Ahí tiene más.
más. Tiene muchísimos. ¿Cuánto cuesta cada ovillo de lana? Más o menos 2 euros, pero puede ser 4 o 5 euros un ovillo, o depende. Ella es una especialista en buscar gangas. Este dibujo es un dibujo nacional de Noruega y se llama Nancy. Este es el nuevo que ha hecho ella. Una frase muy típica de Noruega dice que no hace frío, sino que llevas mala ropa. La verdad es que esto tiene pinta de dar calorcito, Sí. ¿eh? Como tenemos mucha oveja en Noruega, pues nos ponemos siempre una ropa de debajo, que es de lana merino, que es finita, pero abriga muchísimo, y luego se ponen los jerseys. Eva, yo tengo muchas ganas de verte en acción. Vamos a ver cómo va mi jersey. ¿Cuánto crees tú que te falta para acabarlo? Hoy no creo. Pero bueno, todo es intentarlo. Cuéntanos, a ver. Me compré esto, que es un cuenta vueltas. O sea, cada 15 vueltas tengo que aumentar 2 puntos, pues entonces con esto cuento cuántas vueltas llevo. ¿Y tú cuando viniste aquí no tenías ni idea de hacer punto? Pues mira, me enseñó mi abuela. Entonces aquí vi que todas las noruegas hacen punto y se hacen los jerseys y hacen los jerseys para los niños. Y entonces dije, bueno, pues tengo que empezar a aprender algo más. Ilse, Eva, ¿es buena? ¿Se le da bien? Ja, du har utviklet deg veldig. Soy buena. Le he pagado. ¿Dónde estamos ahora, Eva? Pues estamos en la Fargegata. Así como antes hemos estado en la zona de las casas blancas, pues ahora es todo lo contrario. Casas de colores. Farge es color y Gata es calle. ¿Y siempre han estado así con estos Pues no, colores? esto era una calle no peatonal, las casas eran blancas. Un peluquero propuso en el 2000 de pintar las calles de colores y hacer la calle peatonal. Al final lo hicieron en el 2005 y es la calle más cool de Stavanger. Todo el mundo viene aquí a tomar algo. La mayoría de las casas tienen los buzones pintados iguales que la casa. Entonces, si te fijas, este buzón pues es igual. Que el edificio, claro, es verdad. Mira, las paredes amarillas, las ventanas verdes. Y Es entonces igual. ¿Y tú vives por aquí? No vivo muy lejos del centro, pero vivo unos 10-15 minutos. Nos acabamos de comprar una casa. ¿Cómo ha sido la experiencia de la mudanza? Horrible. Nosotros tenemos algo para tu casa nueva. Eva. Ay, qué bien. Pero no te lo traemos nosotros en realidad. Ah, ¿no? Esto nos lo han dado para ti. ¿De quién es esto? Es una lámpara, pero ¿esto quién me la ha mandado? Pues no sé, alguien que sabe que tienes que decorar una casa. Jolín, pero lo sabe un montón de gente. La verdad es que la lámpara viene acompañada de un vídeo. Hola chicos, estamos muy orgullosos de todo lo que habéis conseguido con vuestro esfuerzo. Os esperamos pronto. Que sepáis que tenemos cositas que celebrar, así que un besito para todos y hasta muy pronto. Ay, Vale, hasta pronto. mis padres. ¿Son tus padres? Se echa de menos a la familia Eso. estando fuera. Siempre se echa de menos a la familia. ¿Cada cuánto vais por allí? Pues vamos una vez al año. Toca refugiarse en los amigos. Sí, tienes relaciones un poco más especiales. Unas de ellas aquí en Stavanger es con 2 amigas que he quedado aquí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Aquí en este mismo bar? Aquí, en este mismo Bueno, bar. pues vamos y nos las presentas. Solo son 2 enfermeras. ¿Enfermeras Como también? todas trabajamos a turnos. ¡Salud! Kirsty y María. Encantado. ¿Y ella es María? María. ¿Y de dónde eres? De Albacete. Ah, María, eres española también. ¿Y qué haces aquí, María? Trabajar y vivir. Oye, Eva, este sitio es muy chulo. Veo que está lleno de libros. La gente viene a jugar, la gente viene a leer. Pero, ¿a jugar a qué? Pues aquí hay juegos de mesa y Puedes coger el que quieras. podemos jugar al Monopoly. Os vamos a dejar que juguéis al Monopoly. No sé si vas a volver algún día por Aragón. De vacaciones. Pues en nuestras vacaciones en Noruega y en tus vacaciones en Aragón, nos vemos. Vale. Que vaya muy Hecho. bien, chicas. Pasarlo bien. Y gana tú, ¿eh? Voy a dejar el pabellón muy alto. Adiós. Hasta luego.